¿Qué significa vivir en un mundo donde Dios ha muerto y no existe una moral universal? El existencialismo nació de estos sentimientos de sinsentido y ansiedad. Entonces, ¿cómo creas tu propio sentido en este vacío? Las respuestas a las preguntas que te rondan la cabeza están en este vídeo. Si estás listo, comenzamos. No olvides suscribirte al canal y continuar el debate en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido esa sensación? No sé, como de estar un poco a la deriva, buscando como una especie de guión para tu vida, pero que no aparece. Sí, Esa cosa de tener que decidir a cada paso quién ser, qué hacer. totalmente. Como si no hubiera un manual de instrucciones, ¿verdad? Exacto. Es muy humano, creo yo. Como estar delante de un lienzo en blanco, enorme. Sí. Que por un lado dices que bien, puedo pintar lo que quiera, pero por otro, Da un poco de vértigo. vaya si da vértigo. Esa carga, ¿no? La responsabilidad de elegir sin una red. Pues de eso va mucho la corriente filosófica que vamos a explorar hoy. Justo. Hoy, aquí en Parada de Filosofía, nos metemos de lleno en el existencialismo. Una palabreja que suena. Sí, seguro que resuena. Y quizá evoca imágenes un poco cliché, ¿no? Cafés parisinos, humo, gente de negro hablando de la angustia. Sí, eso. Se le ha creado una fama un poco intensa, a veces oscura, muy ligada a la posguerra, claro. Sartre, Beauvoir, Camus, en Francia. Claro, son los nombres que más suenan. Pero las raíces van más atrás, ¿eh? Siglo XIX, Kierkegaard, Nietzsche. Luego Alemania, Heidegger, Jaspers. Incluso aquí, en España, pues ecos en Unamuno, Ortega. No es solo cosa de filósofos sesudos. Para nada. Ha calado mucho en la literatura, el cine, el arte. Y justo por eso, porque es mucho más que ese estereotipo, queríamos dedicarle esta charla. Eso es. Vamos a intentar, deshacer algunos nudos, quitarle un poco el polvo a la palabra y ver qué nos ofrece de verdad el existencialismo, para entendernos un poco mejor, quizá. Sí, sin dar recetas mágicas, claro, eso es importante. Por supuesto. Nuestra idea hoy es mirar un poco más allá de esa caricatura. A ver si debajo de esa fama de filosofía difícil o pesimista, pues encontramos ideas útiles. Ideas que nos hagan pensar sobre nuestra vida de una forma, más consciente, ¿no? Exacto. Pues mira, para empezar a deshacer esos nudos, creo que hay un malentendido básico que hay que quitarse de encima ya. ¿Te refieres a la confusión con el nihilismo? A eso mismo. Mucha gente oye existencialismo y piensa, vale, nihilismo. La idea de que nada importa, nada tiene sentido. Sí, es súper común. Y es clave aclararlo desde el principio. A ver, el nihilismo básicamente dice eso. No hay significado, no hay valor inherente en nada. Punto. Una negación rotunda. Vale, nihilismo igual negación del sentido. ¿Y el existencialismo entonces? Porque a veces suenan parecido. Ahí está el kit de la cuestión. El existencialismo no dice necesariamente que no haya significado. Lo que dice es que no hay un significado dado de antemano. ¿Dado por quién? Pues dado por Dios, o por el destino, o por una supuesta naturaleza humana fija. No nacemos con un propósito ya escrito, ¿sabes? Como si fuera una etiqueta. Entiendo. O sea, no es que niegue que la vida pueda tener sentido. No. Lo que niega es que ese sentido nos venga impuesto o, regalado desde fuera. Exacto. La responsabilidad recae en nosotros. Y eso lo cambia todo. Claro. Porque si el sentido no viene dado, entonces la tarea de encontrarlo, o mejor dicho, de crearlo, es nuestra. Es personal e intransferible. El existencialismo pone mucho el foco en la libertad individual, entonces. Muchísimo. Pero ojo, también en la responsabilidad que va pegada a esa libertad. Te dice, mira, la vida no viene con manual. Eres libre de elegir quién ser, qué valores seguir, pero esa libertad implica que eres tú quien tiene que construir tu propio significado. A través de lo que haces, de lo que eliges. De tus acciones, de tus compromisos, sí. Entonces, lejos de ser una filosofía que te invita a quedarte quieto pensando, ¿qué más da todo? Es casi lo contrario. Es una llamada a la acción, ¿no? A implicarse, a tomar las riendas, a definir activamente qué tiene valor para cada uno. Justo eso. Por eso digo que es más exigente de lo que parece. No es pasotismo, No es encogerse de hombros y ya está. Es reconocer ese vacío de sentido predefinido y verlo como el espacio donde podemos ejercer nuestra libertad. Forjar nuestro camino, como decías. Eso es. Así que, venga, primer mito fuera. Existencialismo no es lo mismo que nihilismo.
es bastante más activo y, yo diría, más retador. Vale, pues seguimos tirando del hilo. Me parece que, aclarado esto, podemos meternos con una de las ideas más famosas, esa frase que casi todo el mundo asocia a Sartre. Ah, sí. La existencia precede a la esencia. Esa misma. Suena un poco abstracta. ¿Cómo podemos, cómo la aterrizamos? Es potente, sí, pero se puede explicar fácil. A ver, piensa en un objeto fabricado. Una silla, no sé, un abrecartas. Vale. Antes de que exista esa silla, alguien, un carpintero, un diseñador, tiene una idea clara de qué va a hacer, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Su esencia, su concepto, su definición. Existe en la mente del creador antes de que exista el objeto. El plano viene antes que la cosa física. Lo pillo, pues Sartre, y el existencialismo ateo en general, dicen que con los seres humanos pasa justo al revés. Al revés. Sí, como no hay un diseñador divino, ni una naturaleza humana universal ya hecha, pues no hay una esencia que nos defina antes de nacer. O sea, ¿primero qué? Primero, simplemente, existimos, somos arrojados al mundo, aparecemos en escena, sin un guión, sin un propósito ya asignado. Como si nos encontráramos aquí de repente, Mm, en medio de todo, sin haberlo pedido y sin saber muy bien para qué. algo así. Y solo después de existir, a través de lo que elegimos, de lo que hacemos, de nuestros proyectos, de cómo nos relacionamos, pues nos vamos definiendo. Vamos creando nuestra propia esencia sobre la marcha. Exacto. No somos algo fijo. Somos un proyecto, siempre en construcción. Somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros, que es otra frase genial de Sartre. Eso conecta de lleno con las ideas de libertad radical, claro. Si no estamos predefinidos. Entonces somos fundamentalmente libres. Libres para elegir qué ser. Suena genial, ¿verdad? Suena genial y un poco vertiginoso, como decíamos al principio. Totalmente. Sartre llega a decir algo muy fuerte. Estamos condenados a ser libres. Condenados. Suena a paradoja. Lo es un poco. Quiere decir que no podemos escapar de nuestra libertad. No podemos no elegir. Incluso cuando no eliges, o dejas que otros elijan por ti, o sigas la corriente, eso ya es una elección, y eres responsable. Uf, vaya responsabilidad. Porque si somos libres, somos los únicos responsables de lo que hacemos. Y de lo que somos, al final. Eso es. No vale echarle la culpa al destino, o a nuestra naturaleza, o a las circunstancias como excusa final. No. Según esta visión, no. Y la responsabilidad no es solo por ti mismo. Sartre va más allá. Dice que al elegir quién quieres ser tú, qué valores encarnas, estás eligiendo también una imagen de cómo crees que debería ser el ser humano. ¿Cómo? Al elegirme a mí, elijo al hombre, dice él. Como si cada elección nuestra propusiera un modelo para toda la humanidad. La responsabilidad se amplifica. ¡Wow! La tela. Entiendo la carga, sí. Y supongo que ahí es donde entra la famosa angustia existencial, de la que ya hablaban Kierkegaard o Heidegger antes que Sartre. Sí, claro. No es un miedo normal a algo concreto, ¿verdad? Es algo más. Más profundo, sí. La angustia, en este sentido, no es tanto miedo a un peligro. Es más bien ese vértigo. El vértigo ante la inmensidad de nuestra propia libertad. La conciencia de tener infinitas posibilidades. Pero ninguna guía externa infalible. Ninguna justificación última para nuestras elecciones más importantes. Es darte cuenta de que tienes que elegir tú, sin garantías, y asumir las consecuencias. Es como un temblor ante esa responsabilidad radical. Y claro, ante esa libertad tan enorme y esa angustia, imagino que buscamos formas de escapar. Es ahí donde entra lo de la autenticidad frente a la inautenticidad, o la mala fe que decían Sartre y Simone de Beauvoir. Justo. La mala fe es básicamente autoengaño. Engañarnos a nosotros mismos. Sí, esa tendencia tan humana a huir de nuestra libertad y responsabilidad. Actuar como si estuviéramos totalmente determinados por las circunstancias. Es que no tuve otra opción. O por el pasado. Yo soy así, no puedo cambiar. O por los roles sociales. Tengo que hacerlo, es lo que se espera de mí. Es como intentar convencernos a nosotros y a los demás de que no somos libres, de que somos como objetos, como cosas, para quitarnos el peso de encima. Exacto. Escondernos de nuestra libertad. Y hay otra forma de inautenticidad que describe muy bien Heidegger, con el concepto del Se, impersonal, el Das-Man, alemán. Ah, el se dice, se piensa, se hace, Ese mismo, el ente anónimo. que usamos constantemente. Claro,
Es la tendencia a disolvernos en la masa, en lo anónimo. Hacer lo que la gente hace, pensar lo que la gente piensa, seguir las modas, repetir opiniones, sin pararte a pensar si eso va contigo de verdad. Vivir según lo que se espera. Pierdes tu singularidad y, de paso, evitas la angustia de tener que tomar tus propias decisiones. Decisiones auténticas. La literatura está llena de personajes así, ¿no? Que luchan contra esto, a veces de forma muy extrema. Pienso ahora en El hombre del subsuelo, de Dostoyevsky. Buenísimo ejemplo. Ese personaje que se rebela contra la lógica, contra las leyes de la naturaleza, que hace cosas absurdas, autodestructivas, solo para afirmar su libertad, para gritar que no es una tecla de piano. Es un ejemplo magnífico de esa lucha. Sí, a veces desesperada por afirmar la propia subjetividad, la voluntad, frente a cualquier intento de reducirnos a una fórmula. Y eso nos lleva a otro pilar del existencialismo que me parece clave. ¿Cuál? La importancia radical de la subjetividad, de la experiencia vivida. ¿Qué quieres decir con eso exactamente? ¿Que la objetividad no importa? ¿O que todo es relativo? No va por ahí. Es más bien una crítica a cierta filosofía que prioriza una mirada muy teórica, muy distante, como si pudiéramos entender la existencia humana desde fuera, objetivamente. Desde una torre de marfil. Eso. Kierkegaard, por ejemplo, criticaba mucho a Hegel por eso, por construir grandes sistemas que se olvidaban de la pasión, la angustia, la fe, la duda, del individuo concreto. Singular. Claro, el sistema puede ser perfecto en el papel, pero ¿dónde quedo yo? Con mis miedos, mis esperanzas, mis decisiones, en ese gran esquema. Exacto. Para Kierkegaard, la verdad es la subjetividad. Y ojo, esto no significa que cualquier opinión valga lo mismo, ¿eh? ¿Qué significa entonces? Significa que la verdad que realmente importa, la que nos transforma, es la verdad que es verdad para mí, aquella por la que estás dispuesto a vivir y morir, la que compromete toda tu existencia. Es una verdad que se vive desde dentro, no solo se piensa desde fuera. Entonces el punto de partida siempre es la propia experiencia, lo que sentimos, lo que vivimos en nuestra piel. La experiencia situada, concreta, encarnada. Autores como Merleau-Ponty o Simone de Beauvoir insisten mucho en esto después. No somos mentes puras flotando. Somos cuerpos. Somos cuerpos en el mundo. Nuestra forma de percibir, de sentir, de relacionarnos, está totalmente mediada por nuestro cuerpo, nuestra historia, el lugar, el momento en que vivimos. Y desde esa perspectiva, emociones que a veces vemos como negativas, ¿no? La náusea de Sartre, el absurdo de Camus, la culpa, la angustia, no serían errores que hay que corregir. Serían experiencias reveladoras, modos afectivos que nos dicen algo fundamental sobre nuestra condición, nuestra contingencia, que podríamos no haber existido, la falta de un sentido último garantizado, nuestra libertad, nuestra finitud, que vamos a morir. Como aldabanazos. Sí, como toques de atención que nos sacan de la rutina, de la comodidad del se hace, y nos confrontan con la realidad cruda y, a la vez, fascinante de nuestra existencia. Hablabas antes de la situación, de ser cuerpos en el mundo. Esto me lleva a otra posible confusión. Si somos tan libres, da igual dónde o cómo nazcamos. El contexto social, la biología, la historia, no importan. Suena poco realista. Tienes toda la razón. Sería una caricatura pensar eso. De hecho, le dan muchísima importancia. Usan términos como facticidad o situación. Facticidad. Reconocen que no somos libertad pura flotando en el aire. Nacemos con un cuerpo, en un país, en una época, en una familia, una clase social, una lengua. Todo eso es nuestra facticidad, lo dado. Las circunstancias que no elegimos, pero que son nuestro punto de partida. Son como las cartas que nos tocan en la partida, ¿no? No las elegimos, pero tenemos que jugar con ellas. Exactamente. Pero, y aquí viene lo importante, esa facticidad, esa situación, esas cartas, no nos determinan por completo. No son una condena fija. No. No. Siempre conservamos la capacidad de interpretar nuestra situación, de relacionarnos con ella de formas distintas, de darle un significado, de proyectarnos más allá de lo dado. A esa capacidad de ir más allá la llaman trascendencia. Entonces, somos como una tensión constante entre esa facticidad, lo que nos viene dado, las limitaciones, y nuestra trascendencia. La capacidad de superarlo, de elegir nuestra respuesta, de ir hacia el futuro. Justo eso. Somos esa tensión dinámica. Y un ejemplo brillante para entenderlo es la famosa frase de Simone de Beauvoir.
No se nace mujer, se llega a serlo. Que a veces se saca de contexto, ¿verdad? O se malinterpreta. Sí. De Beauvoir no niega la biología, la facticidad de nacer con un cuerpo femenino. Lo que dice es que el significado cultural, las expectativas, los roles, las limitaciones, las oportunidades asociadas a ser mujer en una sociedad, la situación, son una construcción social e histórica. Que se aprende, se interioriza. Se vive. Pero, precisamente porque es una construcción, también se puede cuestionar, desafiar y trascender. A través de las elecciones, los proyectos, la lucha. La esencia de ser mujer no está fijada por la biología. Se construye o se deconstruye existencialmente. Es un ejemplo potentísimo de cómo interactúan situación y libertad. Y todo esto, que suena tan filosófico, ¿cómo lo vemos en el día a día? Porque a veces parece que hablamos de cosas muy elevadas. Pues yo creo que aterrija constantemente, aunque no le pongamos la etiqueta existencialismo. Piensa en las grandes decisiones. ¿Qué estudio? ¿Me caso o no? ¿Tengo hijos? ¿Cambio de trabajo? Eso es. En todas esas encrucijadas no hay una respuesta correcta escrita en ninguna parte. Somos nosotros quienes elegimos, sopesando las circunstancias, la facticidad, pero proyectando un futuro, la trascendencia. Y esa elección nos va definiendo. Y supongo que no solo en las grandes decisiones, también en las pequeñas, ¿no? Las de cada día, las que parecen insignificantes. Totalmente. ¿Cómo decides responder a un comentario borde? Si te callas ante una injusticia o alzas la voz, ¿cómo gestionas tu tiempo libre? ¿Qué priorizas cuando tienes varias opciones? ¿Cómo tratas a la gente? Todo eso cuenta. Son pequeñas pinceladas con las que vamos pintando el cuadro de quiénes somos. Son actos que, acumulados, revelan nuestros valores reales, no los que decimos tener, y nuestro proyecto de ser. Son elecciones, aunque a veces las hagamos en piloto automático. Y qué fácil es caer en ese piloto automático, ¿verdad? En la inercia, en hacer lo que se espera, seguir la corriente, dejarse llevar por la rutina o por el sé de Heidegger. Muchísimo. Es cómodo, evita la fricción. A menudo es lo más fácil a corto plazo. Pero entonces, la invitación del existencialismo, ¿cuál sería? Pues quizás sin dramas es simplemente a pararnos un momento. De vez en cuando. A tomar conciencia de esas elecciones pequeñas y grandes y preguntarnos, ¿esto que estoy eligiendo, esta forma de actuar, este camino, realmente refleja quién quiero ser? ¿Estoy asumiendo mi libertad y mi responsabilidad? ¿O estoy cayendo en la mala fe, en el autoengaño, en dejarme llevar por el sé? Aunque esa pregunta dé un poco de vértigo, sí, o resulte incómoda. Al final me da la sensación de que el existencialismo, lejos de ser esa filosofía oscura y deprimente que a veces nos pintan, Sí, es más bien una invitación valiente, una invitación a reconocer nuestra libertad radical y a usarla para construir un sentido propio, sí, para nuestra vida. asumiendo todo lo que implica, la responsabilidad, la posibilidad de equivocarnos, la angustia ante lo incierto, pero también la enorme dignidad de ser, bueno, los autores de nuestra propia historia. Eso está claro. Pero te devuelve el poder y la responsabilidad sobre tu propia existencia. Te recuerda que aunque estemos condicionados por nuestra situación, por las cartas que nos tocan, Siempre nos queda un margen. siempre, a veces pequeño, a veces grande, para elegir nuestra actitud, nuestro proyecto, el significado que le damos a lo que nos pasa. Quizás la pregunta fundamental que nos deja flotando no es tanto ¿cuál es el sentido de la vida? En abstracto, No, sino una mucho más personal y directa. ¿Qué sentido elijo darle yo a mi vida, aquí y ahora, con lo que tengo y lo que veo? exacto. Y esa es una pregunta que solo puede responder cada cual, no en teoría, sino en el propio vivir, elegir, comprometerse. Una pregunta que nos acompaña siempre, lo queramos o no. Estoy totalmente de acuerdo. No te da respuestas fáciles ni consuelos baratos, eso está claro. Pero te devuelve el poder y la responsabilidad sobre tu propia existencia. Te recuerda que aunque estemos condicionados por nuestra situación, por las cartas que nos tocan, Siempre nos queda un margen, siempre. a veces pequeño, a veces grande, para elegir nuestra actitud, nuestro proyecto, el significado que le damos a lo que nos pasa. Quizás la pregunta fundamental que nos deja flotando no es tanto ¿cuál es el sentido de la vida? En abstracto, No, sino una mucho más personal y directa. ¿Qué sentido elijo darle yo a mi vida, aquí y ahora, con lo que tengo y lo que veo? exacto. Y esa es una pregunta que solo puede responder cada cual, no en teoría, sino en el propio vivir, elegir, comprometerse. Una pregunta que nos acompaña siempre, lo queramos o no.
Pausa breve. Nos encantaría saber qué resuena de todo esto en quienes nos escuchan, si hay alguna idea que haya hecho clic, si alguna vez se han sentido ante estas cuestiones de libertad, de responsabilidad, de buscar un sentido propio. Si esta exploración conjunta ha parecido interesante, si apetece seguir haciendo juntos estas paradas de filosofía para pensar sobre la vida, pues animamos a la gente a suscribirse al canal, para no perderse los próximos diálogos. Y por supuesto, nos interesa muchísimo saber qué se piensa. Dejadnos opiniones en los comentarios. Compartir dudas, reflexiones, experiencias, nos ayuda un montón a crear estas charlas para que de verdad aporten algo y conecten con las inquietudes de la gente. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta parada de filosofía. Ha sido un placer charlar. Hasta la próxima. Igualmente, cuídense mucho.